escuché la historia de un hombre que encontró un capullo de mariposa y lo llevó a su casa para observar cuando la mariposa salía de ese capullo. Un día este hombre vio un pequeño orificio en ese capullo de mariposa y estuvo observándolo por un determinado tiempo. De pronto él vio que en su interior había una lucha de ese capullo y esa mariposa por tratar de salir por ese pequeño orificio. Este hombre, al ver que en el transcurso del tiempo la mariposa no podía salir, él, dentro de su bondad y misericordia, con unas pequeñas tijeras trató de abrir campo por ese orificio para que esa mariposa pudiese salir de ese capullo. Cuando la mariposa logró salir, él esperó por un tiempo que la mariposa volara, pero observó que el cuerpo de esa mariposa estaba demasiado hinchado y sus alas cortas y débiles estaban dobladas. Y al cabo de un tiempo, esta pobre mariposa no pudo volar. Lo que el hombre, en su bondad y en su misericordia, no pudo entender ni comprender es que la lucha que esa mariposa hacía por tratar de salir de ese capullo hacía que su organismo lanzara un líquido que hacía desinflamar su cuerpo y le daba fuerza a esas alas para poder volar. Para la mariposa, mis hermanos, la libertad y el volar solamente pueden llegar después de la lucha. Al privar a esa mariposa de esa lucha, también le estaba privando de su libertad y de su salud. Algunas veces, mis hermanos, lo que necesitamos en la vida son precisamente luchas. En ocasiones nos preguntamos por qué Dios no buscará otras maneras para ayudarnos, para hacernos la vida más fácil o para hacernos crecer en sus caminos. Y la respuesta, mis hermanos, es que si Dios permitiera que nosotros pudiésemos progresar en la vida sin luchas, sin problemas, sin dificultades, sin obstáculos, nos convertiría en unos inválidos como esa mariposa. Ahora, hay un producto que todos conocemos y que se llama cloruro, y que es un producto tóxico. Y hay otro que se llama sodio, que también es tóxico. Si nosotros ingerimos uno de estos productos fácilmente, podemos llegar a intoxicarnos. Pero, mis hermanos, lo curioso es que si nosotros los mezclamos, ¿saben qué obtenemos? La sal, un alimento que es tan necesario en nuestra alimentación diaria. Ahora, si yo les preguntara, ¿a quién de ustedes les gustan los huevos crudos? ¿Quién le gusta comer huevos crudos? Muy pocos, ¿verdad? Casi nadie. ¿O a quién le gusta la harina en polvo así sola? Tampoco, ¿verdad? Pero resulta que si los mezclamos, o si mezclamos estos dos productos, podemos obtener uno de los productos más deliciosos y ricos, un exquisito pastel como producto final. Mis hermanos, así ocurre con Dios. Dios muchas veces toma lo amargo y lo dulce, toma lo difícil y lo fácil, lo malo y lo bueno, y hace que el producto final de todo ello sea algo bueno para nuestra vida. Muchas veces Dios hace en nuestra vida estas mismas cosas, situaciones, problemas, dificultades, cosas malas, dolorosas. Dios las toma y en el crisol de su amor y en el crisol de su sabiduría los une y hace para nosotros
medicina para nuestra alma, para nuestra vida. Quiero que vayamos, por favor, a la carta a los Romanos en el capítulo 8. Es un verso, tal vez un texto muy conocido por todos nosotros. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto, mis hermanos, es una promesa de Dios, una gran promesa inmutable, sin dudas. Sin lugar a dudas, podemos afirmar categóricamente, creer sin lugar a dudas, no importa lo que suceda, no importa lo que nos esté ocurriendo en nuestra vida, que aunque parezca mal para nosotros, que aunque parezca doloroso para nosotros, mis hermanos, dice esta promesa de Dios, que Dios al final va a hacer que todas esas cosas van a ayudar para nuestro bien. Dios no puede mentir. Una de las cosas que Dios no puede hacer es precisamente mentir. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir en razón a su naturaleza. Y si Dios dice esto en su palabra, es una maravillosa promesa que nosotros podemos creer. Los que amamos a Dios, todas las cosas que nos sucedan en la vida, al final van a ayudar para nuestro bien. Fíjense que el texto dice todas las cosas, no algunas cosas, no unas pocas cosas, ni siquiera dice casi todas las cosas. Dice todas las cosas ayudan para nuestro bien. Así que debemos agradecer a Dios por esta palabra, porque sabemos que todas las cosas que nos están sucediendo o que nos sucedan en la vida, al final dice que Dios va a hacer que esas cosas nos ayuden para nuestro bien. Ahora quiero que reflexionemos un momento sobre estas cosas. Desde luego que todas las cosas buenas que nos pasan, las cosas buenas que nos suceden, pues nos ayudan para bien. Existen muchas cosas buenas que pasan en nuestra vida. Todos nosotros sé que podemos testificar sin ningún problema que nos han pasado cosas buenas en el transcurso de nuestra vida. Y en esos momentos sabemos que hemos disfrutado de esas cosas buenas que nos han pasado. Ahora, todas esas cosas buenas que nos pasan deberían ayudarnos para ser buenas personas, para ser mejores cristianos, para ser mejores creyentes, para estar agradecidos con Dios. Pero sin embargo, aunque nos pasan o nos han pasado muchas cosas buenas en la vida, muchos vivimos amargados, resentidos, refunfuñando y criticándolo todo. La palabra dice en Romanos 2:4 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Miren, la Nueva Traducción Viviente nos lo explica mejor. Dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? La benignidad de Dios, mis hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno. Jamás, les confieso, jamás he escuchado ni escucharé a una persona que ame a Dios, que le sirva a Dios y que Dios le haya pagado mal. Jamás. Tal vez por algún momento Dios tenga que disciplinarnos, Dios tenga que apretarnos un poquito, pero al final, mis hermanos, al final siempre vamos a salir bendecidos. Esto es algo que los ateos ni los incrédulos no pueden llegar a decir, no pueden decirlo. El diablo, mis hermanos, recuerden, el diablo siempre paga mal. El diablo siempre da lo mejor al comienzo. ¿Se han dado cuenta de eso?
Cuando la gente se aleja de Dios, al comienzo parece que las cosas van mejor, parece que las cosas pueden resultar mejor, pero al final, mis hermanos, siempre va a ser peor. El diablo siempre paga lo mejor al comienzo, pero al final nos pasa la factura. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar o hemos reflexionado sobre todas las bendiciones que Dios nos ha dado? ¿Alguna vez hemos contado o nos hemos puesto a contar una por una las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida a través de toda la historia de cada uno de nosotros? Si lo hacemos, yo le aseguro que nos va a sorprender las cosas hermosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, lo que ha hecho en nuestra vida con cada uno de nosotros. Ahora, las cosas buenas, pues obvio, eso tiene sentido, ¿verdad? Es decir, es fácil entender que las cosas buenas nos ayudan a bien, nos hacen bien, nos hacen sentir felices y satisfechos, pero la pregunta es, ¿y las cosas dolorosas? Las cosas que a nosotros nos parecen malas, un corazón quebrantado, un problema, una tribulación, una enfermedad, una pérdida del trabajo, una pérdida familiar, una necesidad. Usted puede preguntarse, ¿y eso en qué me va a ayudar para bien? ¿Me podrá ayudar eso a mí para bien? No creo que un corazón quebrantado, un dolor, un sufrimiento me pueda ayudar para bien. Mis hermanos, según la palabra de Dios, según Dios dice en su palabra, sí. Esas cosas dice que Dios hace que al final nos ayuden para nuestro bien. Mis hermanos, es uno de los versículos más consoladores y alentadores de toda la palabra de Dios. Para la persona que ama a Dios, para el verdadero creyente, para el Hijo de Dios, todas las cosas, dice Dios, nos ayudan para bien. Ahora, la animadora verdad de este versículo se basa esencialmente en un atributo de Dios que es su soberanía. Dios es soberano. Si todas las cosas, si todos los sucesos, si todos los acontecimientos, las situaciones, los problemas que nos pasan nos ayudan para bien, entonces de ahí se desprende que Dios está por encima de todo, que Dios controla todo, que Dios es el soberano y que nuestra vida, que cada situación que pasamos está en las manos de Dios. Esa es, repito, una reveladora y alentadora promesa de Dios. Este es el maravilloso hecho de que Dios es un Dios bueno, de que Dios es un Dios justo y amante y que está en completo control de todas las cosas. Así que podemos dar gracias a Dios por todas las cosas. Ahora, no porque todas las cosas sean buenas, porque repito, hay cosas que para nosotros no son buenas, sino porque nuestra confianza está puesta en Dios soberano, que hace que todas las cosas al final nos ayuden para bien a los que le amamos, a los que amamos a Dios. Esta es la afirmación de un hecho que necesitamos saber y que necesitamos contar. Ahora, lo triste de esta maravillosa verdad es que es una promesa que no puede ser reclamada por todos, solamente para unos. ¿Para quiénes? Para los que amamos a Dios, para los verdaderos creyentes, para los hijos de Dios. Es una promesa para ellos, para nosotros, los que amamos a Dios, los que aman a Él. Los que no aman a Dios no son salvos y no pueden reclamar esta maravillosa promesa de Dios. De hecho, la Biblia dice que quien no ama a Dios es lo contrario, está bajo maldición. 1 Corintios capítulo 16 verso 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. Ahora miremos cómo cosas dolorosas ayudan a bien. El padre de José
no entendía esto. Pero José sí lo entendió muy bien. José entendió perfectamente Romanos 8:28. Las cosas terribles, las cosas dolorosas que le sucedieron a José fueron en realidad usadas por Dios como medios por los cuales salvaría a los hijos de Israel del hambre, de la hambruna de aquel entonces. Todo eso que le sucedió a José, Dios lo permitió para un bien al final. Quizás la mayor ilustración de Romanos 8:28 se encuentra en la misma vida del Señor Jesucristo. Al inocente Hijo de Dios, todos sabemos que le hicieron cosas malas, cosas terribles. Él fue negado, fue traicionado, fue acusado falsamente. Aunque era inocente, lo hallaron culpable, fue azotado, golpeado. La honra que le dieron, la reverencia que le dieron al Hijo de Dios fue escupirle en la cara. En lugar de coronarle con una espina, con una corona de diamantes, le coronaron con una corona de espinos. Al Hijo de Dios, al Dios hecho carne, y al final fue crucificado. Ahora, la pregunta que aquella gente en aquel entonces podría hacerse es: ¿podría resultar algo bueno de todo esto? Ciertamente, mis hermanos, el resultado mayor de todo esto fue la salvación de la humanidad, fue la salvación de todos los hombres. Por ejemplo, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David tenía una tendencia a alejarse de la presencia de Dios, de descarriarse del camino. ¿Y saben lo que Dios hizo con David? Dios le enfermó, Dios le humilló. Y quiero que veamos lo que David escribió al respecto en el Salmo 119, en el verso 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mis hermanos, ¿alguna vez hemos dicho esto? Gracias a Dios por esta tribulación, gracias a Dios por este problema, gracias a Dios por este dolor, por esta situación que estoy viviendo, por esta necesidad. Mis hermanos, se necesita realmente ser un verdadero hombre de Dios y una mujer de Dios. Se necesita verdaderamente tener una buena fe para poder afirmar lo que David dijo: gracias a Dios por el sufrimiento, porque este sufrimiento me hizo bien. A ver, y la pregunta es: ¿por qué le hizo bien? ¿Qué dice David? Para que aprenda tus estatutos, para que aprenda el conocimiento de Dios. ¿Sabían, mis hermanos, que la aflicción a veces es la mejor maestra y la mejor enseñanza para nuestra vida? Aprendemos mucho más con los ojos a veces bañados en lágrimas. Y el lecho de un enfermo muchas veces nos enseña más que cualquier otra cosa en la vida. ¿Qué significa todo esto? Que las cosas que le suceden al Hijo de Dios, al creyente, aunque parecen malas, aunque a veces son dolorosas, aunque a veces nos duelen, pero Dios dice en su palabra que podemos creer con absoluta certeza que esas cosas un día Él va a hacer, que nos ayuden para bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si llegamos a pensar en determinado momento que estas cosas o que esta promesa es exagerada, es, mis hermanos, porque realmente no creemos en un Dios grande y poderoso, en un Dios que hace todas las cosas, en un Dios que es la razón de todas las cosas, que es la causa de todas las cosas. Porque a veces los problemas y las situaciones, los afanes de la vida nos hacen perder la vista de todo esto.
Ahora, miremos la condición, porque como todas las cosas de Dios, hay una condición, no es para todos. Dice, y sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, a los que amamos a Dios, no a todos. No todos tienen ese privilegio de reclamar esta promesa para ellos, no a todos. A los que aman a Dios. Y amar a Dios es buscarle, es servirle, es honrarle, es conocer su palabra, es escudriñar su palabra, es obedecerle, es amar a Dios. ¿Saben qué es lo hermoso de todo esto? Que podemos saber también con absoluta certeza que nadie tiene el monopolio del amor. Nadie tiene el monopolio del amor. Todos podemos amar a Dios. Tal vez su vecino tenga más que usted, tal vez sepa más que usted, tal vez sea más bonita que usted, tal vez sea más guapo que usted, pero no tiene el monopolio del amor. Si usted quiere amar a Dios, usted puede hacerlo si quiere. Qué hermoso que Jesús dijo: ustedes no pueden venir a mí. Él dijo: ustedes no quieren venir a mí. Si alguien quiere amar a Dios, puede hacerlo. De hecho, ese es mi mayor consejo: ame a Dios con todo su corazón. ¿Saben por qué? Porque esa es la condición para esta promesa. Los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar para bien. Ahora, quiero que escuche esto. ¿Ha pensado usted que este texto bíblico se puede aplicar al revés? Es decir, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, pero a los que no aman a Dios, todas las cosas les pueden ayudar para mal. Alguien tal vez diga: yo estoy viviendo muy bien, estoy viviendo cómodamente, tengo buenos recursos, tengo dinero, no necesito nada, no necesito de nadie. Mis hermanos, pero le aseguro, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que al final todas esas cosas no le van a ayudar para bien, sino por el contrario, para mal. Miremos cómo cosas que parecen buenas pueden llegar a alguien a hacerle mal. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que es peligroso escuchar una predicación como estas si usted no tiene ningún deseo de amar a Dios? Si usted no tiene ningún deseo de obedecer a Dios, una predicación de la palabra de Dios le puede hacer daño. Así que si usted viene a una iglesia cristiana pero no tiene el menor deseo de amar a Dios, de obedecerle, de servirle, tal vez venga por muchas otras razones. Muchos van a la iglesia porque quieren buscar novio, quieren buscar novia, quieren conocer amigos o amigas, o etcétera, etcétera. Si usted viene a la iglesia por una de esas razones, pero no es porque desea amar a Dios, repito, una predicación le puede hacer daño. Como se dice popularmente, se le puede indigestar, se le puede apichar en el corazón una predicación de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios dice en su palabra que el evangelio que predicamos ofrece vida a los vivos y muerte a los muertos. Dice también que la palabra es como una espada de dos filos. Y dice también la palabra de Dios que Jesús es la piedra angular que está puesta para caída de unos, pero para levantamiento de otros. Es más, el mismo Señor Jesucristo enseñó que cuando fueran a predicar, les dijo a sus discípulos: cuando vayan a predicar, si les reciben bien, si no, pues sencillamente dice que sacudieran el polvo de sus sandalias y se fueran. Ese polvo tal vez se levantaría de la sacudida de los pies y les iba a servir como prueba en el día del juicio. Tal vez ese polvo sería levantado hasta el cielo del portazo que recibieron tal vez en las narices esas personitas, y allí quedaría guardado para cuando esa persona tenga que presentarse en el día del juicio. Ese polvo va a servir como prueba. Cuando ellos digan: Señor, pero yo no tengo la culpa,
Soy inocente, a mí nadie me habló, a mí nadie me predicó. Entonces el Señor Jesús va a tomar ese polvito allí guardado y se lo va a presentar como prueba del día que le predicaron y que no aceptó esa predicación. Ahí va a estar tal vez como prueba delante de ellos, con su fecha, con su foto y con la hora. Mis hermanos, la predicación es buena siempre y cuando no la rechacemos. Entonces nos va a ayudar para bien. Porque ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace la predicación? La predicación, mis hermanos, lo que hace es revelar lo que está en el corazón. Así como hace el agua con la cal. Si usted le echa agua a la cal, ¿saben qué va a pasar? Que va a salir calor de esa cal. Ahora, el calor no está en el agua, el calor está en la cal. El agua lo que hace es revelar lo que está oculto en la cal. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace la predicación. La predicación revela lo que está oculto en el corazón del hombre. Si es vida, para vida, y si es muerte, para muerte. Pensemos por un momento en Jesús. La pregunta es: ¿Jesús es bueno o es malo? ¿Qué piensan? ¿Es bueno o es malo? Depende, ¿cierto? Depende. Si tú le recibes, es lo más hermoso y maravilloso que puede pasarnos en la vida. Pero si tú le rechazas, es lo peor que te puede pasar en la vida. Jesús dijo: yo soy la puerta. Ahora la pregunta es: ¿qué es la puerta? Alguien tal vez diga: bueno, la puerta es el hueco en la pared. Yo diría: a ver, ingeniero, hágame una casa y hágame un hueco en la pared. No, es que la puerta es el pedazo de madera. Bueno, ingeniero Santiago, hágame entonces un pedazo de madera en la pared. Mis hermanos, la puerta es lo que nos deja afuera o lo que nos deja entrar. Jesús dijo yo soy la puerta. A los que amamos, a los que le amamos, Él nos deja entrar. Pero los que le rechazan esa misma puerta, no les va a dejar entrar, les va a dejar afuera. Mis hermanos, la condición de Romanos 8:28 es que amemos a Dios. Si no amamos a Dios, ese texto bíblico se puede aplicar al revés. Entonces todas las cosas para los que no aman a Dios les pueden servir no para bien, sino para mal. Recuerde que los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Esa es la condición, esa es la regla, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. A veces minimizamos o trivializamos las cosas. Miren, Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora fíjense muy bien lo que dice el texto. ¿Saben cuál es el bien? ¿Cuáles son esas cosas buenas? No es el tener salud, no es el tener dinero, el ser próspero, etcétera, etcétera. No, esas cosas buenas es hacernos cada día más a la imagen de su Hijo Jesucristo, hacernos como el Señor Jesucristo. Esas son las cosas buenas a las que Dios se refiere. El bien que aquí se refiere es que seamos hechos cada día más conforme a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, ¿acaso no es maravilloso? ¿No es maravilloso esto, que podamos ser como Jesucristo cada día? ¿No es maravilloso el poder estar con Él glorificados por toda la eternidad? ¿Qué más bendición podemos esperar que ser como Jesucristo, como el Hijo de Dios? Mis hermanos, permítanme decirles algo. Dios no ha terminado con ustedes. Dios no ha terminado conmigo. No ha terminado con ninguno. El que comenzó, dice la Biblia, en vosotros la buena obra, un día la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora pensemos en alguien que no ame a Dios, que en la vida todo le va a color de rosa,
que no tiene problemas, que no tiene dificultades, no tiene necesidades, que tal vez piense que no necesita a Dios para nada. Pero Dios ha programado el universo, mis hermanos, aunque no importa que ahora piense que no necesita nada, Él ha programado el universo para que un día, mis hermanos, para que un día caiga sobre sus cabezas. Porque el que no ama a Dios, al final, todas las cosas le pueden llegar a ayudar para mal, y va a morir y va a ir al infierno porque decidió no amar a Dios. Recuerden lo que les dije, el diablo siempre nos va a dar lo mejor al comienzo. Proverbios 20:17 dice: sabroso le es al hombre el pan de mentira, pero después se le llena la boca de cascajo. El diablo siempre da lo primero al comienzo. Jesús siempre guarda lo mejor para lo último. ¿Recuerdan el milagro de las bodas de Caná? Todo el mundo decía: pero ¿y este vino? Si normalmente el mejor vino se sirve al comienzo, pero ahora han servido el mejor vino al final. Porque Dios, mis hermanos, siempre guarda lo mejor para el final. ¿Saben cuál es la consecuencia de amar a Dios con todo nuestro corazón? Que un día seremos glorificados, que un día seremos como Jesucristo, seremos hechos como Él. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Quiere formarnos, forjarnos cada día más a la imagen de Jesucristo. Y por eso permite muchas veces que cosas nos duelan, que cosas nos hagan sufrir, porque es la manera de hacernos crecer en su conocimiento y en su palabra. Ahora, fíjense que he dicho no que aceptemos, no que entendamos, porque estas cosas muchas veces son difíciles de aceptar, pero cuando las aceptamos, dice la palabra que podemos llegar a caminar por el valle de sombra de muerte con seguridad, con confianza, sabiendo que Él está con nosotros. Cuando creemos esta verdad y cuando la aceptamos, las pruebas, entonces las injusticias, las tribulaciones, los dolores serán menos difíciles de sobrellevar. Serán más fácil poder salir adelante, avante en esas situaciones, cuando podemos aceptar esta soberanía de Dios. La pregunta es: ¿cómo queremos ver nuestros problemas? ¿Con nuestros ojos o con los ojos de Dios? Si aprendemos a verlos con los ojos de Dios, la aflicción será más llevadera, será más fácil de salir adelante. El profeta Habacuc, en el capítulo 3, verso 17, nos dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mis hermanos, recuerden, las tribulaciones, los problemas, las situaciones difíciles en nuestra vida son algo normal en la vida del ser humano. Todos los hombres, o hay dos grupos de hombres: los que están en los problemas, los que están saliendo de los problemas, y tal vez un tercer grupo de hombres, los que están próximos a entrar en los problemas. Pero recuerde, los problemas, las dificultades son herramientas en las manos de Dios para forjar y para formar nuestro carácter, para que un día podamos decir, como dijo el profeta Habacuc: aunque todas estas cosas me falten, aunque me falte todo, yo podré gloriarme y gozarme
en Dios, mi Salvador. Mis hermanos, quiero invitarles para que nos coloquemos de pie y me acompañen en esta oración. Amado Padre, gracias una vez más, Señor, te damos por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por este alimento que tú permites que llegue, Señor, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Gracias por el discernimiento, Señor, por la revelación que tú das cada día, Señor, a tus hijos. Gracias, amado Dios, porque hoy sabemos, porque hoy podemos confiar, porque hoy podemos creer que tú eres el soberano. Que nuestra vida, que nuestra situación, que nuestro problema, que nuestra tribulación, que ese corazón tal vez adolorido, triste, está en tus manos, Señor, que tú tienes el control de mi vida. Que tú usas, Señor, toda circunstancia que sucede en mi vida para nuestro bien. Que tú cada día, Padre Santo, estás trabajando en esa obra que un día comenzó en cada uno de nosotros. Padre Santo, ayúdanos a poder entender que nuestra vida está en tus manos, que tú eres el soberano, que tú tienes el control del universo, que cada situación, que cada circunstancia, que cada tribulación, Padre Santo, está bajo tu control. Ayúdanos, amado Padre, a poder entender y creer que aunque estemos caminando por ese valle de sombra de muerte, tú estás con nosotros. Que tu vara y tu callado, Señor, nos guía. Que tu presencia, que tu compañía, Padre Santo, nos ayuda. Que aunque tengamos que pasar o tú nos pases por el desierto, podemos ir seguros y confiados si tú vas con nosotros. Bendito Dios, gracias. Gracias, Padre Santo, como dijo el rey David, gracias por haber sido humillado. Gracias por esta situación, gracias por esta tribulación, por este problema. Porque al final, Señor, sé que me va a ayudar para bien. Porque sé, Padre Santo, que voy a aprender de tus estatutos. Gracias, Padre Santo, porque sé que mi vida está en tus manos. En esta mañana, Padre Santo, yo quiero orar como a tu siervo, Señor, por este grupo de tus hijos. Por este grupo, Señor, de tu pueblo. Solo tú conoces, Padre Santo, la aflicción que puede estar presente en el corazón de tus hijos. Solo tú conoces cada situación, Señor, cada prueba, cada problema, cada dificultad, cada temor, cada angustia, Padre Santo. Pero yo te ruego hoy en el nombre de Jesús que seas tú, Padre Santo, trayendo esa respuesta para tus hijos. Que seas tú, Padre Santo, ese bálsamo, esa paz, ese gozo, Señor, que llene ese corazón. Que seas tú, Padre Santo, impartiéndole, Señor, esa confianza de que tú eres el Dios del universo, de que tú eres el soberano, de que tú tienes el control, Señor, de nuestra vida, de que nada, absolutamente nada, Señor, está fuera de tu control. Padre Santo, trae, Señor, esa paz y ese gozo, Señor, sobre tus siervos, sobre tus hijos. Bendito Dios, ayúdanos a poder entender, Señor, esta hermosa promesa de Romanos 8:28, que todas las cosas que nos sucedan, al final, Señor, tú vas a hacer que nos ayude para nuestro bien.
porque tú eres el Rey del universo, el Señor de señores, el Rey de reyes. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga.